Tras la aprobación de la ley para la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero, Keiko Fujimori afirmó que el Congreso ya cumplió con su trabajo y exhortó al presidente Kuczynski a poner manos a la obra para cumplir con ese cometido. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, consideró que la aprobación del proyecto es una victoria de los ciudadanos y no del gobierno o la oposición. Como se sabe, la norma aprobada comprende cambios a la propuesta original del Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aseveró que lo que el gobierno evalúa no es indultar al expresidente Fujimori, sino un proyecto de ley que permita el cumplimiento de la condena de los reos mayores de 75 años en su domicilio. Entre tanto, el congresista Roberto Vieira, autor del proyecto que propone la figura penal señalada, no negó haber hecho su propuesta pensando en Alberto Fujimori, ya que en su opinión este no merece morir en la cárcel. En horas de la tarde, sin embargo, el doctor Alejandro Aguinaga, médico del expresidente, reveló que él no desea un arresto domiciliario porque a fin de cuentas es una pérdida de libertad y estaría confinado en una habitación. Y mientras que Alan García se manifiesta a favor de penalizar el delito de odio e incluir en él el odio político, Ollanta Humala califica como una malcriadez y un abuso de poder de parte del Congreso haberlo citado a una sesión de la Comisión de Defensa que finalmente no tuvo quórum. De otro lado, el Poder Judicial aprobó el pedido de la Fiscalía para levantarles el secreto de las comunicaciones a Nadine Heredia y Jorge Barata en el marco de la investigación que se les sigue por presuntos actos de corrupción en la concesión del gasoducto del sur. La Contraloría postergó la primera semana de mayo la entrega del informe sobre la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, programado originalmente para este fin de mes. El contralor Edgar Alarcón declaró que 14 funcionarios tendrán que responder por hallazgos o desviaciones de cumplimiento encontrados durante la auditoría, aunque no precisó cuáles son sus rangos ni a qué instituciones pertenecen. Para estar informado las 24 horas del día, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, y Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista. Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, hoy día se aprobó por amplia mayoría en el Congreso el proyecto que había propuesto el Ejecutivo para llevar adelante la reconstrucción con cambios, como lo ha llamado, de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero, pero por supuesto se ha aprobado una versión con cambios a lo que había sido originalmente propuesto por el Ejecutivo. Tras haber ocurrido esto, en su cuenta de Twitter o a través de las redes, la señora Keiko Fujimori dijo que el Congreso ya cumplió con su trabajo y exhortó al presidente a poner manos a la obra para llevar adelante la reconstrucción. Vamos a conocer primero el tuit en el que ella manifestó lo que acabamos de decir. Bueno, ahí está mi reconocimiento al Congreso de la República por su buena labor en el proceso de aprobación de la norma de reconstrucción. Siguiente. El Parlamento ya cumplió con su trabajo demostrando capacidad técnica y de consenso. Ahora, manos a la obra, presidente PPK, a reconstruir el país. Vamos a escuchar también lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Hemos traído un buen proyecto de ley para reconstruir nuestro país. Pero todo es mejorable. Y nosotros no vinimos aquí con los oídos tapados. Vinimos a escuchar con la mejor disposición. El debate enriquece el proyecto. Luego de una larga pero fructífera jornada, creemos que hemos logrado consensuar una norma que cumple con los objetivos que ambos poderes del Estado buscamos. Tener una norma que permita que actuemos en favor de los peruanos con eficacia, pero con transparencia. Muy bien, estábamos conversando con nuestros invitados sobre la votación. Nos decía que 17 o 18 votos en contra. 18 votos. Todos de Frente Amplio. Sí.
Ahí estuvieron juntos, digamos, las dos facciones del Frente Amplio. Sí. Y a mí me llama la atención porque los voceros nos quedamos con Miguel Torres, el presidente de la Comisión de Constitución, hasta las 3 de la mañana para recoger todas las modificaciones que se habían hecho al texto y tanto el congresista Arana como la congresista Glave incorporaron varios temas al texto, ¿no? O sea, parecía que hoy iban a aprobarlo. Así es, porque en tema de vivienda, donde la congresista Glave preside esa comisión, ha incorporado el tema de los módulos provisionales. Pero bueno, en fin, así es la democracia. Pero lo importante es que ha sido contundente, categórico. Yo quiero hacer una reflexión al margen de este proyecto, de que en estos 10 meses el sistema institucional se afirma, la confianza al presidente del Consejo de Ministros, las facultades delegadas, y esta ley muy importante para la rehabilitación y la reconstrucción del país, aprobada en tiempo récord. Fíjate, te explico. Este modelo que ha tomado el gobierno es casi parecido al modelo chileno. Una comisión interministerial, como una especie de un directorio, 4 o 5 ministerios, igual que en Chile. En Chile el directorio ejecutivo solamente tenía funciones operativas y de ejecución del plan que aprobaba este directorio. Acá el plan lo aprueba el Consejo de Ministros. Pero hay 5 ministros que van a dar la cara para la reconstrucción, y el director ejecutivo tiene facultades no solamente operativas, sino financieras, económicas, donde los gobiernos regionales y locales también participan en la elaboración del plan, y las obras también se van a ejecutar a través de ellos en los niveles. Pero yo quiero, más que hacer un análisis de la norma, quiero decir, en Chile, todo lo que hemos hecho nosotros en casi 20 horas de trabajo, en Chile se hizo casi en 2 meses de debate. O sea, primero se aprobó la comisión interministerial con sus funciones, luego se aprobó la ley, el financiamiento de la reconstrucción, que fue un amplio debate en la Cámara de Diputados y luego en el Senado chileno, y también con observaciones que hizo la representación nacional, y salió un buen texto. Yo creo que lo que hemos hecho ahora desde el Congreso, y llamo la atención porque tanto se hablaba que este Congreso iba a ser el apocalipsis de la democracia, todas esas cosas. No, yo me refiero al Congreso, estoy hablando del Congreso conjunto. No, digo, porque como usted es la bancada aprista, y es porque yo he votado a favor. No, yo he votado a favor. No, lo que quiero llamar la atención es esto. ¿Por qué? Lo digo porque si se ha aprobado esto en tiempo rápido, el director ejecutivo, el plan, el financiamiento, los candados a los contratos, la ejecución, yo creo que el gobierno ya tiene todo para hacer la reconstrucción y no puede poner pretexto de que algo pueda pasar para hacer una reconstrucción que ¿Pero ponga al país. ¿Tiene usted la impresión de que está con ánimos de poner pretextos? No, yo creo que yo he visto de buen talante el primer ministro, y son conscientes que tienen que recoger las observaciones, que han sido para bien poner candados porque querían relajar un poco el tema del control, y se ha vuelto las cosas sin ir a los extremos de obstaculizar el trabajo operativo que quería la Contraloría, estar en todo y no estar en nada. Entonces se ha restablecido el control en las operaciones más importantes, y ya yo creo que el gobierno, en la experiencia que han tenido en la emergencia, van a rápidamente poner en marcha ese plan, ¿no? A ver, ahora sí vamos a preguntarles al representante del fujimorismo. ¿Cuál ha sido este cambio del cambio? Porque hasta ayer era ¿qué quieren hacer? Quieren hacer las cosas así nomás. Y parecía que solamente había que cambiar un par de cosas, un par de frases, de artículos o de oraciones, y las cosas fluyeron rápido. No, a ver, primero creo que hace muy bien Javier Velázquez en destacar como Congreso, que yo ahorita quiero hablar como parlamentario también, más que como vocero de Fuerza Popular, sino como parlamentario, porque es bueno que lo sepa el televidente, ¿no? Porque a veces se dicen muchas cosas, o se lee, o se escucha, o se mira en televisión sobre cómo viene funcionando el Congreso, más allá del ruido político, al Congreso en sí. Voto de confianza, voto de confianza. Facultades delegadas, facultades delegadas. Ojalá que el gobierno las haya usado bien, ¿no? ¿Cuántas han observado las facultades delegadas? 5 decretos legislativos. 5. La noticia no es el 96.5 han pasado. No, la noticia es un pleito terrible por 5, ¿no es cierto? Pero ahí está. Y así la ley de presupuesto, y venimos a un caso que nos llevó a todos obviamente a una emergencia inesperada, y viene una etapa de reconstrucción.
un tema de emergencia que además el martes pasado nos reunimos con Fernando Zavala, también con el presidente del Consejo de Ministros, y coincidía que todos han estado viendo diferentes aspectos, parlamentarios, ejecutivos, o sobre todo sociedad civil. Y se presenta un proyecto de ley que, como lo ha hecho muy bien Javier, porque lo conversamos, cómo se hizo el modelo chileno. En este Congreso, no estoy hablando de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, y que obviamente depende de los votos de Fuerza Popular, pero olvidémonos de Fuerza Popular. El Congreso en general, este Congreso, nuevo Congreso, lo que hace es no ser una mesa de partes. Entonces, el Ejecutivo ya se viene acostumbrando a las críticas del debate. O sea, la crítica al debate es fuerte, porque hay que decirlo así. Es decir, por ejemplo, si uno dice el fin no justifica los medios, es decir, queremos la reconstrucción, pero usted no puede relajar, digamos, el control, ¿no? Y claro, por ahí puede salir alguien que dice, o ustedes quieren que corra la corrupción con la experiencia de otros. Entonces, no nos guiemos tanto por el debate, sino por lo que al final resulta del debate. Y lo que resulta del debate después de horas, casi 12 horas, igualito que en la delegación de facultades que se fueron a la Comisión de Constitución para no ir a 10 comisiones, y también fue un tema histórico, en el caso de este proyecto que le permite tener un marco legal al Ejecutivo para empezar la reconstrucción, por eso que, y hablando de Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha dicho ya hemos cumplido, ahora nos toca la parte del control político, pero se acabó después de 12 horas, se hizo un cuarto intermedio, nos hemos quedado varios voceros de todas las bancadas, por eso vuelvo a repetir el esfuerzo de este Congreso. Y hemos sacado un texto sustitutorio, donde tanto el Ejecutivo como los parlamentarios hemos ido llegando, y Mario y Verónica y televidente, siempre las normas terminan mejoradas. O sea, no sale nunca el Ejecutivo diciendo esto está mal, nos han quitado tal posibilidad de poder hacer esto por el Perú. No, se ponen candados, se mejoran algunos aspectos, que los ha resumido Javier, que tiene que ver, por ejemplo, con los gobiernos regionales y locales y su autonomía, con la participación de la Contraloría para que después de que se va haciendo los temas de reconstrucción, la Contraloría pueda hacer una supervisión como corresponde, que lo estaban obviando, etcétera. Pero lo importante es cuando el presidente del Consejo de Ministros dice que saluda este consenso, porque de eso se trata, de buscar consensos. Y hemos estado hasta las 3 de la mañana trabajando, hoy día hemos llegado temprano de nuevo todos, y hemos hecho al final una ronda para sintetizar todo lo que había sido lo del día anterior, y se ha aprobado una norma. Eso es lo más destacable del trabajo de este nuevo Congreso, donde todo suma, donde todos ponen su aporte. Ahora, ¿es democrático que Frente Amplio haya votado en contra? Sí, Javier lo ha hecho, pero yo sí quiero dejar claro algo. O sea, darle la espalda a los damnificados, o sea, yo le digo a la señora Verónica Mendoza, por amor de Dios, o sea, uno puede discrepar con el gobierno y uno puede democráticamente decirle, tú no puedes sacar a la Contraloría porque ya con la experiencia de los robos que han habido en este país, en nuestro país, no puede ser que nos relajemos de esa forma. Pero cuando ya presentas el resumen de todo y tú le dices, vas a darle al Ejecutivo el marco legal para reconstruir a Piura, Tumbes, Chiclayo, no. Tú le dices, no, ¿por qué? Porque a mí no estoy de acuerdo, yo creo que puede haber corrupción. ¿Y para qué está tu trabajo? No es para hacer un control político posterior. Ojo, Verónica y Mario, y televidente. Nosotros no es que estemos de acuerdo con toda la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, el modelo que ha planteado el Ejecutivo es de un director. Primero dijo SAR, después no SAR, etcétera, pero de un director adscrito a la PCM. Pero no es trabajo de la oposición decirle cuál es el funcionario que debe ejecutar en la reconstrucción. Lo que es trabajo de la oposición democrática y de este Congreso que ha buscado consenso es decirle, lo que usted no puede hacer con su propuesta es pasar por encima de las normas de carácter constitucional. Y eso ha sido el esfuerzo que se ha hecho hoy día. Y quiero además saludar a todas las bancadas que han aportado y que hemos trabajado, porque creo que lo importante es que los peruanos sepan que podemos tener discrepancias, pero siempre terminamos aprobando los aspectos que son buenos para el país. Sí, no tenemos acá un representante del Frente Amplio, pero tenemos las declaraciones del congresista Arana a propósito de lo que él piensa de la ley que se iba a aprobar y que finalmente se aprobó. Vamos a escucharlo para poder comentar con conocimiento de causa. La ley no ha variado en su enfoque centralista fundamental. La ley propone un SAR encubierto, con poderes plenipotenciarios que incluso pueden llegar a conflictuar y a desconocer la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales, y aún pretendieron en un primer momento desconocer la ley orgánica de la Contraloría General de la República, que la Contraloría tiene entre sus funciones hacer control recurrente y hacer también control ex post, pero no se le está dando más recursos cuando va a haber más volumen de dinero para inversión pública, con lo cual en la práctica se limita un rol activo y efectivo de la Contraloría y se abre la puerta para que se siga robando.
¿Se abre la puerta para que se siga robando? No. Mira, el artículo 3 de la ley y el 4 han cuidado mucho de garantizar que el plan que va a proponer esta comisión, que lo elabora este director ejecutivo, pero que en última instancia lo llevan al Consejo de Ministros, tenga que tener un levantamiento catastral de los daños integrado. Y dice, y obliga, no lo deja al libre albedrío del director ejecutivo, obliga a que este plan incorpore las propuestas de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. En el artículo 4 establece categóricamente, y eso no venía a ser el Ejecutivo, se puso en el Congreso, de que las obras, primero la norma que venía del Ejecutivo decía que el director ejecutivo podía contratar con terceros, libérrimamente, y el Congreso le dijo, no, un momentito, le dijo, acá las obras comunales vinculadas a los gobiernos locales los hacen los municipios, las regionales las hacen las regiones, y las sectoriales, las obras que alcanzan, que tienen una dimensión mayor, las hacen los sectores, así es, porque somos lo que creemos ahora. ¿Cómo es ahora, normalmente? Claro. Pero a veces eso también tiene sus problemas, ¿no es todo cierto? tiene sus problemas, pero o yo sea, te digo, el proyecto es integral. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, por decir, recuperar la carretera de la Panamericana, que es una interregional, esa es una competencia sectorial. Además, los gobiernos locales y regionales, yo soy de Lambayeque, no tienen las capacidades para poder hacer una reconstrucción como sí lo podría hacer. Pero sí, por ejemplo, el gobierno regional sí puede hacer una escuela. Entonces el Ministerio de Salud, su competencia es hacer un hospital. Entonces todo está, pero por mandato de la ley, a que sea coordinado gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional. Es más, nosotros, si bien es cierto, tiene funciones muy importantes este director ejecutivo, lo que ha incorporado el Congreso es lo siguiente. Primero, que el presidente de este directorio, que es el primer ministro, está obligado en estos 3 años de la reconstrucción a ir anualmente a rendir cuentas al Congreso. En un primer momento la propuesta, como venía del Ejecutivo, era ir al acuerdo nacional. Y entonces, y en este primer año que se va a implementar la reconstrucción, va a ir 2 veces al año. El director ejecutivo va a ir cada 6 meses a la Comisión de Presupuesto. O sea, no hemos sido mesa de parte del Poder Ejecutivo, pero de otra manera hacer lo que el congresista Arana quería. Yo veo que no había ninguna intención de querer autorizar al Poder Ejecutivo a hacer su tarea. Además, el país elegido a Pedro Pablo Kuczynski para que él gobierne el país. Y la política general del gobierno la diseña el Poder Ejecutivo, claro. Y nosotros, como Parlamento, hacemos el control político. Si se roban un sol, será culpa también de los parlamentarios, pues. Porque no hacemos control político. Entonces, querer hacer que repose la responsabilidad de controlar hasta el último centavo a una institución que no ha dado muestra de hacerlo, como la Contraloría. El caso Morel, el caso, por ejemplo, de la región Callao, después de 10 años sacan un informe. Entonces, los parlamentarios tenemos ahora la obligación, y creo que todas las fuerzas políticas vamos a armar una comisión de seguimiento y vamos a estar ahí paso a paso cómo se hace la ejecución presupuestal de la reconstrucción. ¿Ya se han lanzado nombres, sobre quién va a ser este director ejecutivo? Ni tampoco hemos preguntado, pues eso le corresponde obviamente al Ejecutivo. Yo cuando lo veo al congresista Arana, no sé si quién ha preparado esa opinión, porque está ahí con unos documentos, y es el mismo asesor del video del entierro del terrorista, ¿no? Porque creo que está patinando, porque el tema anoche fue muy claro, como dice Javier. Primero empezó con una propuesta donde iban a informar al Acuerdo Nacional, lo cual además es poco institucional, porque quien autoriza y da la norma es el Parlamento, tiene que informar al Parlamento. En el debate durante el día se habló de una vez al año, y más bien dentro de la reunión de la madrugada planteamos que el primer año debería ser por lo menos lo más pronto posible, porque no vamos a esperar acá un año para saber qué es lo que van a hacer. Entonces siempre se ha ido en mejora. Mira, termino con esta idea. Llega el proyecto, nos reunimos inmediatamente. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en una reunión que tuvimos, nos explica el proyecto, y le digo lo mismo que estoy diciendo a los televidentes. No es que nosotros coincidamos con todo, pero a ustedes les corresponde pues la ejecución de esta situación como gobierno. Así que en aquello que le corresponde a ustedes no nos vamos a meter. En cambio, el Frente Amplio, que tiene una confusión de roles, ellos creen que tienen que hacer las cosas como ellos pretenden, ¿no? Si tiene que ser un directorio de más ministros o menos ministros. Autorizamos inmediatamente, y yo que represento 72 votos, pero al margen que es todo el Congreso,
para que no pase por comisiones. Autoricemos inmediatamente con las firmas para que vaya de frente al Pleno. Sí. Como no, pero si le han hecho caso. Ya cuando esa era la siguiente pregunta, pero vamos a ver ya cuando llega al Pleno. Vamos a dejar que termine nosotros. Pero primero la parte, es que realmente lo otro es más anecdótico. Estamos escuchando. El tema de fondo, no es un tema técnico, el tema de fondo es cómo el Congreso, porque es bueno que el televidente reciba también la información real de lo que pasa en el Parlamento, siempre está a predisposición a colaborar. Lo que no puede ser es una mesa aparte, y lo que tampoco puede hacer es que uno toque con guante de seda. Uno tiene que ser también crítico de algunos aspectos que le parece que no son correctos. ¿Y pesó en algo en la bancada fujimorista la exhortación que les hizo Kenji Fujimori de darle el beneficio de la duda? Digamos, yo no escuché tanto la exhortación. En ese momento yo estaba hablando con Ale, pero sí escuché después. Pero no puede no haberla escuchado, pero se ha enterado porque ha sido noticia, ¿no? Sí, lo que pasa es que Kenji creo que entra como a la 1 de la tarde y ya había pasado varias horas de debate y creo que no escuchó, seguro que cuando vea el video cómo empieza el debate y cuando lea la norma se va a dar cuenta que hemos mejorado bastante la norma. O sea, ¿estaba desubicado Kenji? Yo creo que no había escuchado lo que dijo Miki Torres, que fue a las 10:05 de la mañana, lo que dijo el vocero, que soy yo, y lo que dijimos fue lo mismo que dijo Keiko Fujimori hace 2 semanas, ¿no? Que vamos a apoyar la norma, pero que íbamos a corregirla. Entonces cuando él sale y lee su papel, creo que el que le hizo el papel no le había puesto que ya habían dicho eso algunos parlamentarios, pero bueno, pero vale que todos sumen. Finalmente los 72 congresistas han estado en la misma línea de apoyar, porque esa fue la línea que marcó Keiko, ¿no? ¿Le incomoda que le pregunten por qué? No, me lo han preguntado todo el día. A mí me encanta, toda la prensa me lo pregunta todo el día y le he dicho lo mismo, que yo estoy seguro cuando revise bien el proyecto y vea el video de lo que dijo Miki Torres, lo que dije yo y lo que dijeron los voceros, al empezar el debate, él se va a dar cuenta que ya lo había dicho, Torres, ¿no? El que no vio el debate inicial, no diría que Miki Torres no ha leído bien su papel, o sí diría lo mismo. No, sí lee, sí, pero Miki creo que no lee, creo que sí tiene su... ¿Hay una ventaja entre leer y no leer? ¿Hay una diferencia en la calidad de la representación? No, sino que a la hora pues que uno lee tiene que seguro ponerle, por ejemplo, ya se dijo esto todavía no se ha dicho, una cosa así, ¿no? Le preguntaron sobre el tema también a la congresista letona, vamos a escuchar lo que dijo. Yo no voy a hacer mayor comentario respecto a lo de Kenji o a lo de Frente Amplio porque son posiciones antagónicas. Uno pide aprobación cual mese partes y la otra bancada pide no aprobación. Nosotros estamos procurando hacer modificaciones sustanciales de forma al proyecto que nos permitan también sacar adelante el proceso de reconstrucción, dejando tranquilos a los gobernadores, a los alcaldes o incluso a la Contraloría y al defensor que han manifestado una serie de observaciones que nos parecen atendibles. Correcto. Ella no quiso comentar el asunto de Kenji. Bien, finalmente tenemos unas declaraciones del presidente comentando lo que a su vez sugirió o la exhortación de Keiko Fujimori a través del Twitter. Muy bien, yo creo que una sola fuerza, como hemos dicho, frente a estas emergencias, y el Congreso ha trabajado muy rápido, se empezó el debate anoche y se aprobó hoy y lo felicitamos. Sin embargo, hubo una crítica respecto a la labor que debería cumplir este director ejecutivo, ¿no? Que probablemente también podrían disminuir las cualidades o responsabilidades de la Contraloría General de la República. Mire, la Contraloría trabaja con el gobierno, no tenemos ningún problema en que se haga un control de en qué se gasta el dinero y si se gasta bien. Bueno, parece que la disposición de en efecto sacar adelante la reconstrucción tanto en el Congreso, a la mayoría congresal, como en el Ejecutivo. Bueno, es difícil, salvo el Frente Amplio, que la verdad ponerse de espaldas los damnificados, la señora Verónica Mendoza, no sé qué pasa con su bancada, pero después todos, y seguro que vendrán otras normas. Esta norma habla de una ampliación, la propia Cecilia Chacón, que explicó un tema de presupuesto, van a venir seguro otros temas de presupuesto, se ha eliminado que se le quite el presupuesto ordinario a los gobiernos regionales, y más bien se ha permitido transferir casi 3 millones de lo que era para asesorías, para que pueda ir al... O sea, yo creo que ha habido mucha predisposición, repito, de todo el Congreso en apoyar este tema. Quiero relevar algo. Cuando he dicho al comienzo, porque tengo que hablar de mi institución en la que yo trabajo, no de una bancada, sino de la institución. Esto en Chile hubo un terremoto el 27 de febrero del año 2010, muy grave. Entonces todo el proceso del paquete legislativo se hizo en 3 meses.
En mayo se aprobó la ley de financiamiento de la reconstrucción. Y acá... Pero yo digo, acá lo que no hemos querido es que el Poder Ejecutivo diga, ¿saben qué? Por culpa del Parlamento no ponemos en marcha la reconstrucción. No tienen un catastro final de los daños el gobierno, no lo tiene. Y al no tenerlo es obvio que no tiene una valorización de cuánto es lo que cuesta. Tampoco... No nos han dicho, al no saber cuánto es lo que cuesta la reconstrucción, en los 3 años o 4 que van a ser, tampoco no tienen definido de dónde van a salir los recursos necesarios. Pero aún así, evidentemente, si lo han hecho todos en una sola norma, lo que había que hacer es evitar en un contexto en que hay suspicacia, sospecha de que los recursos no se están manejando bien, y de repente de buena fe, por querer hacer las cosas rápido, el gobierno quería un poco relajar los sistemas de control. Se ha vuelto, están todos los candidatos, y por eso que me llama la atención que el congresista Arana diga que se ha abierto la puerta. No me parece, ¿no? Vamos a una pausa y luego regresamos con el tema de si es indulto o si es un proyecto de ley que permite el cumplimiento de la condena en el domicilio, lo que eventualmente podría evaluar el gobierno y traducirse en un beneficio para el expresidente Fujimori. Con eso volvemos. Ya estamos al aire, por favor, congresistas. Bueno, a ver, vamos con un tema que la verdad es que ha generado una serie de opiniones, pero creo que esto va a quedar en nada, como normalmente ocurre con el tema de indulto, arresto domiciliario, indulto humanitario de Alberto Fujimori. El señor Zavala ha asegurado que el gobierno no está evaluando indultar al expresidente, sino un proyecto de ley que permita el cumplimiento de la condena de los reos mayores de 75 años en su domicilio. Vamos a escucharlo, a ver qué es lo que dijo exactamente. Porque hoy día también el presidente de la República hizo una aclaración, supuesta aclaración. Vamos a escuchar primero al primer Zavala sobre el caso Alberto Fujimori. Queremos dar la vuelta a la página y eso significa trabajar juntos, todos, en beneficio del país y realmente acelerar los temas sociales y económicos del país. Y parte de ello es esta propuesta, esta iniciativa de dar gracias presidenciales, no necesariamente a Alberto Fujimori. No, el presidente ha sido muy claro, no se trata de un indulto. Lo que ha dicho el presidente, como lo dijo en campaña, es que nosotros vamos a evaluar propuestas que se presenten en el legislativo que tenga que ver con temas generales que puedan... Sí, la verdad es que no fue tan claro originalmente el presidente, porque cuando le preguntaron acerca del comentario que había hecho el congresista Bruce, él dijo, estamos estudiando el caso. No dijo, estamos estudiando solamente el caso de un posible cumplimiento de la pena en el domicilio. Además, a esas alturas, el congresista Vieira todavía no había hecho su propuesta, así que algo distinto han de haber estado estudiando. Pero hoy día le volvieron a preguntar al presidente Kuczynski al respecto y vamos a escuchar qué fue lo que comentó. Bueno, mire, yo creo que todo esto se debe estudiar con cuidado y vamos a ver qué se hace. Presidente, usted ha sido agradecido en su discurso al ex mandatario Iván Tumala por esta iniciativa, sin embargo él no ha sido igual de agradecido, ha dicho que usted lo ha criticado por no tener una posición firme acerca de este pedido de indulto a Alberto Fujimori. Yo no he dicho nada. Yo lo sigo felicitando por el trabajo que ha hecho aquí. ¿Tiene que Alberto Fujimori estuviera en arresto domiciliario o un indulto? Todo eso se tiene que ver. Mire, primero hay que tener un debate a nivel nacional de a dónde estamos y a dónde vamos en este tipo de cosas. Los fujimoristas no lo han tomado de buena guisa, ¿no? Ellos han mostrado algunas reticencias respecto a esta... Somos una democracia, todo el mundo tiene derecho a opinar. Son los interesados. Bueno, le preguntan si es indulto o, digamos, la otra opción, y él dice, todo lo estamos estudiando, de manera que no es tan tajante como el primer ministro, ¿no? Bueno, yo lo comenté días antes de esto ha sido antes el día lunes, me llamaron el día domingo. Esto que acabamos de ver es hoy. Sí, no, pero me llamaron el día domingo a raíz de la declaración del congresista Carlos Bruce y el día de ayer también a raíz del primer comentario que hizo el presidente Kuczynski. Y yo primero saludé el interés que tiene sobre el presidente Fujimori. Él comenta y dice que ya es hora de voltear la página 20 años, y es bueno porque cuando hablaba de voltear la página entonces no era por Keiko Fujimori, sino habla básicamente de esta división, porque claro,
si hablamos del presidente de la República, que debe ser una persona con una visión de estadista, y ve que hay una situación de división, de polarización en el Perú, y dice que voltea la página, habla pues de 20 años de odio, a veces irracional o visceral, de un antifujimorismo que creo que no es bueno. Creo que hay que mirar las cosas con objetividad, lo que pasó en el gobierno de Alberto Fujimori. Pero lo han seguido de saludar esa inquietud, la cual coincido. He dicho que si es con sinceridad, no quiero decir que estoy dudando, pero si lo dice con honestidad, con sinceridad, decir que está preocupado, se soluciona con una sola firma el presidente Kuczynski, se lo digo, usando los medios de comunicación, usando Canal N. O sea, con una sola firma se termina, si es que tiene una verdadera preocupación, firmando un indulto, porque lo puede hacer de oficio. Pero esto último que ha dicho, que vamos a abrir un debate, esto tiene que ser un debate nacional, o sea, manosear políticamente un tema tan sensible, que no solamente ha polarizado al Perú durante años, o sea, jugar nuevamente como lo hizo de manera inhumana el señor Ollanta Tazo, con el tema del indulto, con el tema de la salida del presidente Fujimori. O sea, si él con su sola firma soluciona este tema, yo sé que mucha gente vamos a estar de acuerdo y vamos a saludar ese gesto humanitario y de justicia probablemente. O sea, lo saludaríamos. Pero estar en el tema de que voy a estudiar, si es un proyecto para los demás, para debatir en comisión, o sea, la verdad me parece que estamos entrando lamentablemente a un manoseo que no es, la verdad, no hay derecho a entrar a un manoseo político del tema. O sea, ¿a razón de qué entonces empiezan a mover el tema si no tienen una decisión clara? Lo han dicho varios analistas y coincido con ellos. Si tiene una decisión clara, pues se firme el indulto. Si tiene una visión de estadista, dice esto divide al país, vamos a voltear la página, ha dicho de 20 años, ¿okay? No de la campaña, de 20 años, que yo coincido, ya estas divisiones, estos odios viscerales que hay con el fujimorismo, o lo comentó por el tema de la situación política, ¿por qué? Entonces yo sí, con todo respeto, y sí le pediría que si hay esa ganas y esa decisión, si esa preocupación real, que yo coincidiría ahí, pues que firme el indulto humanitario de oficio. Y se acabó el problema. Abrir este tema a un manoseo político, me preocupa entonces cuál es el objetivo del gobierno. Ahora, ¿no? en honor a la verdad, el tema de la condición penitenciaria del ingeniero Fujimori lo abre el congresista Bruce. Y es a partir de esas declaraciones suyas que le preguntan al presidente, el presidente tiene que responder algo. No es que el presidente dijo, por si acaso estoy pensando este asunto entonces, de aquí. ¿quién empezó todo? Perdón. Fue el presidente de la República. Dijo hay que voltear la página, pero no habló para nada en ese momento de cambiar la situación penitenciaria de Fujimori. Creo que era válido el periodista que estaba entrevistando al congresista Bruce. En ese contexto de voltear la página, le pregunto, ¿voltear la página implica esto también? Yo le sigo la idea a Mario. Es decir, es verdad, Carlos Bruce. Ahora, pero Carlos Bruce, primero, no es ningún novato. Segundo, es el ¿Usted cree que ha sido un peón movido en el ajedrez político? No, pero es un vocero de la bancada. No digo que no quiere ser un peón por lo que significa un peón. El peón es muy valioso en un tablero del ajedrez. El peón es valiosísimo, o sea que no es tampoco nada. Pero lo que sí hay que ver el tema es que viene esto por un tema que nos ha unido también, que son los héroes de Chavín de Guante, ¿no es cierto? Y ahí vienen unos comentarios y un gesto del presidente Kuczynski, ¿no? Y después viene el comentario por eso. Entonces, a ver, política, no seamos ingenuos. Entonces yo vuelvo a repetir, si lo que vamos a hacer es un nuevo manoseo realmente asqueroso, como lo hizo Ollanta Humala con el tema del indulto y la salida del expresidente Fujimori, eso no nos vamos a prestar para eso. Si hay una verdadera y honesta y sincera preocupación por la libertad del presidente Fujimori, lo resuelve con una firma. Bueno, pero si no hemos de ser ingenuos, hay que darle un peso político también a la intervención a través del Twitter del expresidente Fujimori cuando le da la razón a Kuczynski en el sentido de que hay que voltear la página. Le está diciendo mira para acá. De repente en la bancada o el liderazgo de Keiko no te está haciendo mucho caso, pero quizás aquí en el fondo de Barbadillo tenemos el oído mejor dispuesto. Cuando el presidente y la misma Keiko ha dicho que está de acuerdo que hay que voltear la página, vuelvo a repetir, no está hablando de la campaña, está hablando de lo que ha pasado durante años de odio al fujimorismo. Y vuelvo a repetir, no es casual entonces que si el señor Bruce habla, Carlos Bruce, habla el presidente y se empieza a correr toda esta bola y ya empiezan, como es normal, los medios de comunicación a ver si el proyecto, si esto. Nosotros simplemente, termino con esto, no nos vamos a prestar para este manoseo político. Resuélvalo, señor Kuczynski, que muchos peruanos vamos a estar de acuerdo que este es un acto humanitario y de justicia.
Bueno, yo creo que este tema lo ha cerrado Alejandro Aguinaga, que es el médico de cabecera del presidente Fujimori. Sí. Es cierto, él lo ha cerrado. A ver, vamos a ponerle la página. Él lo ha cerrado cuando ha dicho que rechazan cualquier posibilidad de una ley con nombre propio para modificar las condiciones penitenciarias de Barbadío a su casa del expresidente Fujimori. En una entrevista al Comercio, voy a citar textualmente lo que ha dicho. Él, se refiere al presidente Fujimori, no desea un arresto domiciliario porque al final de cuentas es una pérdida de la libertad y estaría confinado en una habitación porque no hay un espacio en este momento donde pueda tener un arresto domiciliario. Ese casi es una queja a la familia. Además, no hay primero es eso, de que el tema está cerrado. Segundo es que Carlos Bruce es vocero de la bancada de gobierno, y justo este tema lo pone cuando el fujimorismo se pone duro en el tema de la ley de la reconstrucción. Entonces, para edulcorar la posición del fujimorismo, y este tema ha sido el que ha estado ayer compitiendo con el tema de la ley de la reconstrucción. Correcto. Y tampoco es casualidad que un congresista de la bancada de gobierno termine planteando el proyecto de ley. Sí, tratando con ellos. Pero yo quiero decir lo siguiente. Yo quiero decir lo siguiente. En un contexto donde todavía hay una polarización, poner un tema como este de un proyecto de ley que queramos o no, algunos pensemos de que puede tener viabilidad, siempre va a quedar el estigma de que es una ley con nombre propio y va a polarizar las posiciones políticas, lejos de generar un clima de pacificación en el país. Y yo comparto la opinión de Lucho Galarreta. Aquí la figura constitucional y la que pudiera haber generado menor crispación del ambiente político es el indulto, porque el indulto es una prerrogativa presidencial de carácter constitucional, exclusiva y excluyente del presidente de la República. Ningún ciudadano podría haber cuestionado la decisión del presidente, máxime cuando se da un indulto por razones de carácter humanitario, que ese sería el motivo por el cual se tendría que dar. Entonces, si el gobierno, si el vocero del gobierno conoce, Carlos tiene mucha experiencia política, la única salida para poder darle mejores condiciones al expresidente Fujimori es la vía del indulto, no la del proyecto de ley que se discutiría, y por más que se quiera decir, como ha dicho el autor del proyecto, que esto va a beneficiar a 800 reos, tal y conforme ha sido presentada, pues es una forma... ¿Qué van a hacer con ese proyecto? Porque bueno, ya está presentado, lo tendrá que dictaminar la Comisión de Justicia, y yo espero que los fujimoristas sigan respetando lo que siempre han dicho, que no le van a dar un manejo político a este tema, ¿no? Porque lo que puede es generar nuevamente un clima de confrontación innecesario en el país, ¿no? Sí, yo creo que Roberto Vieira había dicho que era incluso para favorecer específicamente, a un momento creo que declara eso, lo cual, digamos... Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho. ¿no? Lo cual no va en una línea constitucional, ¿no? Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la Constitución, pero yo vuelvo nuevamente al tema de lo que se puede resolver, porque puede ser bastante irresponsable, Mario, poner un tema tan sensible que polariza el país. ¿A razón de qué? Javier, claro, la lectura de Javier puede ser correcta, dice para edulcorar. Nosotros no hemos necesitado para dar voto de confianza, nosotros no entramos en negociaciones de ningún tipo cuando se trata de hacer las cosas por el país, y cuestionamos, aprobamos, discrepamos, al final siempre vamos a colaborar por el país. Entonces, si era innecesario ese tema... por la coincidencia de que el lunes se abren los periódicos. Exacto, y se ve la declaración de Carlos Luz, justo cuando el Parlamento se va a reunir para ver el tema. Si esa fue la intención, sería bien irresponsable el gobierno, repito, y ya entonces no estamos hablando de un gesto sincero, ¿no? Porque lo último que ha hecho el presidente constitucional es, bueno, son cosas que hay que hacer un debate, ¿no? Imagínate, vamos a debatir, vamos a abrir un debate sobre la libertad del presidente. Pero ya estamos debatiendo. O sea, claro, ya se abrió, pero él piensa... Vamos a abrir, esas cosas se producen espontáneamente. Pero entonces él piensa continuar eso, repito, más allá de la visión de estadista que yo pensé que en el aniversario de nuestros héroes, Chavín de Huántar, la estaba tomando diciendo, y este tema ya tantos años de estas divisiones, al final lo que va a generar no solamente es un tema de maltrato al expresidente Fujimori, a la familia, sino al pueblo fujimorista, que es un montón de peruanos, que obviamente a cualquiera de nosotros nos indignaría que vuelvan a manosear el tema y politicen el tema, porque creo que eso no hay derecho a hacer esa situación. ¿Qué van a hacer ustedes en la bancada con este proyecto? Bueno, el proyecto todavía ni lo hemos visto, vamos a ver de qué se trata, si es que no puede tener nombre propio, obviamente, ¿no?
hay que revisarlo. Rosa Bartra ha dicho que ella no votaría. Estamos en semana de reputación. Eso es algo que hay que decirlo. Hemos parado la semana de reputación para sacar adelante no tienen una idea formal, el proyecto de la reconstrucción. Nosotros no podemos votar normas con ley, con nombre propio. Eso es un tema constitucional. Pero el tema se resuelve y vuelvo por tercera vez a decirlo al señor presidente constitucional, le haría a muchos peruanos creer que usted realmente está hablando con sinceridad, firmar el indulto y saludaríamos ese gesto humanitario. Pero justo, Keiko ¿no? Fujimori ha dicho varias veces que la familia no quiere un indulto. No, ellos están esperando el tema de la vía judicial. lo que estoy diciendo es que como dicen que están estudiando y evaluando, entonces que no manoseen políticamente el tema de la libertad del presidente Fujimori. Que si es de verdad, pues que firme el indulto. Con una firma se acabó el problema y seguimos con los temas nacionales. Pero empezar este debate puede resultar muy irresponsable desde el gobierno. ¿Han hablado con Keiko Fujimori sobre ese tema en estos días? Bueno, no, con Keiko yo hablo permanentemente, ¿no? ¿Ya han hablado sobre esto? No, hemos hablado en relación a las declaraciones del presidente y claro, por eso vuelvo a repetir. ¿Y ella le dijo que quiere esto del indulto? Si quiere el indulto. Yo digo lo que ella por eso le pregunto, entonces ella ha reiterado que no están de acuerdo con el indulto, porque la familia no hemos hablado, está de acuerdo con el indulto. Lo que hemos dicho es que el presidente, si realmente está en esa condición, entonces él puede presentar el indulto. Y eso es lo que yo he declarado. Ahora, de repente, no sé, ayer, ¿te acuerdas que estábamos comentando que Caretas, el jueves pasado, adelantó esto? Lo debía ir incluso, ¿no? Exacto, entonces, de repente, a usted no le han contado, ni a Keiko tampoco. Pero a mí me sorprendió la nota del jueves 20 de abril de los amigos de Caretas, que muchas veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen, pero acá dice el título... O con portadas que sacan, ¿no? O con portadas. Dar vuelta a la página no es indulto. Y entonces acá cuentan exactamente, y eso es lo que a mí me llamó la atención, y dice, a ver, en medio de la polémica... Bueno, no tengo acá, pensé que este era el link. Pero hagas movimiento con grilletes. Esa es la nota, ahora sí. Y acá cuenta esto, exactamente lo que ha sucedido ahora. Habla sobre Kenji Fujimori, sobre Keiko Fujimori, una encuesta en donde dicen que Keiko es la lideresa, ¿no es cierto?, que ha de alguna manera quitado a la imagen tan fuerte de Alberto Fujimori. Y dice, entonces, Kenji le hizo saber a Cheput que él, Kenji, sí estaría de acuerdo con una medida de esa naturaleza. Se refiere al arresto domiciliario. Hoy esa posibilidad, estoy hablando del jueves pasado, vuelve a tomar cuerpo con la negativa de Fuerza Popular a presentar un pedido de esa naturaleza, a lo del arresto domiciliario. Resulta que podría salir de la propia tienda oficialista e incluso formar parte del mensaje presidencial del 28 de julio. ¿Le daría trámite a Fuerza Popular? ¿Qué efecto tendría en la cohesión interna de la poderosa bancada? Una voz palaciega sugiere que incluso podría llevar la firma de un actor que vaya suelto, como el ex PPK de corazón anaranjado, Roberto Vieira. El jueves pasado. Yo leí esto, como lo dije ayer, y dije, no, pues estamos hablando... El debate está en otro lado. De pronto vino esta deferencia que tuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski con Alberto Fujimori, con voltear la página, el tuit de respuesta del expresidente Alberto Fujimori, que eso fue algo extraño, ¿no? El expresidente Fujimori hablándole al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. De pronto, las nuevas declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski en el medio del señor Bruce. El señor Vieira presentando el proyecto. Creo que hay algunos aquí que no saben qué es lo que está pasando. Bueno, pueden coincidir o puede ser especulación. Lo único concreto es yo sigo en lo que señalé. No es casualidad. En lo que señalé hace muchos años atrás. Estoy a favor de un indulto, lo dije hace 4 o 5 años atrás. Y repito, si vamos a entrar a un tema de manoseo político de la libertad del expresidente Fujimori, es el peor error que el gobierno cometería en busca de una relación más bien de unidad nacional, que es lo que se está planteando, lo que podría ser tranquilamente resolver este problema en un solo día, con su firma. Creo que vamos a seguir conversando y debatiendo, aunque no sea la satisfacción del comunismo sobre el asunto en los próximos días, evidentemente. Faltan 4 años. Así es, pero mientras tanto tenemos que ir a una pausa y regresamos con varias noticias referidas. ¿No tenemos una caricatura? Tenemos una caricatura, ¿sí? Cierto. Es divertido. Siempre. Qué bonito ver. A ver, ¿cuál han puesto? La de Andrés Eri, claro. Buenaza. Ahí está colgando las tangas. No, que le queda chica la camiseta de PPK y se ha puesto una extra large. Muy bien. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos.
Bien, hoy el expresidente Alan García, a través de las redes, se manifestó a favor de penalizar el delito de odio, pero aprovechó la ocasión para decir que debiera incluirse en él el odio político. Tenemos el tuit en el que expresó esta idea. Apoyo penalizar el delito de odio, pero ¿no es parte de el odio político que busca asesinar moralmente? Es una afirmación abierta. ¿A qué se anima usted a traducirlo al presidente? Primero diré lo siguiente, que nosotros personalmente nosotros hemos apoyado el tema de la legislación en materia de crímenes de odio. Y la pregunta que se hace el presidente es a raíz de estos embustes que se están construyendo a propósito de que sale AG y Alan García y una información donde aparecen 30 datos así listados y arriba aparece AG y abajo en el dato 30 Olmos $1 millón y la nota aparece Alan García recibió un soborno de $1 millón. Yo creo que también eso tiene mucho que ver con la autorregulación de algunos medios de comunicación, pero vivimos, yo creo que esto es una mortificación que tiene el presidente García de esta tendenciosa noticia. Pero no los denuncia, pues. ¿No que lo va a denunciar? Claro, está bien, por eso se ha hecho esta pregunta y control, también no será... ¿no? O sea, tiene el presidente Alan García todo el derecho de que si se han visto vulnerados sus derechos, bueno, él lo ha anunciado, él está en Madrid y lo que hace él fijar una línea que tiene el partido de apoyar los crímenes de odio y se hace la pregunta, ¿no será también parte de estos crímenes de odio asesinar moralmente a una persona? Porque eso se llama difamación, pues, ¿no? Está bien, pero la idea, está bien, pero el nacionalismo durante 5 años montó una comisión en el Parlamento con el único propósito de descalificar política y moralmente al expresidente Alan García. No solamente era inhabilitarlo, sino descalificarlo moral y políticamente. Ahora dicen, pero como el señor Odebrecht y Barata han señalado a Humala y han señalado a Toledo, como no también a Alan García. O sea, generalizar, yo creo, en un contexto de dignidad, de honra, yo creo que es muy peligroso. Entonces, yo comprendo la mortificación del expresidente García de que tendenciosamente, este es el hilo. Algunos parlamentarios de la bancada fujimorista, que no es Galarreta, han dicho, ahí está ya, ese es el hilo conductor que lleva esto. La diferencia es que en los otros temas de Toledo y de Humala, ha sido el propio Barata y el propio Odebrecht el que han dicho de que ellos le han dado la plata a ambos expresidentes. Además, en el caso de Ollanta Humala, este famoso proyecto aparece en una hoja Excel del jefe de la Oficina de Operaciones Estructuradas, que era la oficina que pagaba los sobornos de Odebrecht, donde se calendarizaban los pagos, y también parte de esa información aparece en las agendas de la señora Nadine Heredia. Pero aquí, a propósito de dos letras, AG, y después de 30 ítems aparece Olmos, $1 millón, dice, ahí está el hilo conductor, $1 millón le pagaron a Ana García. Me parece que eso sí, obviamente afecta la honra de la persona. Eso no supone que eso se tiene que investigar, y cuando se nos ha pedido de que nosotros expliquemos si es verdad eso o no, el único que puede decir si AG era Alan García es el autor de esa nota, ¿no? Que el señor Odebrecht. ¿AG no es Alan García? Por supuesto que lo tengo que decir que no es, pues. Ya pensé que no confiaba. No, yo digo que no es. Yo digo que no es. No, yo entre Marcelo Odebrecht y Alan García, yo creo que Alan García, por favor. Ahora, el único que puede confirmar que AG es Alan García es Marcelo Odebrecht, como él ha confirmado que le han dado $3 millones al señor Humala, que OH es Alan, y que AT era Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Yo creo que en estos temas, y además, yo veo mucha precipitación, mucho encono, mucho odio al expresidente García, y dice, ¿por qué no está también Alan García? El 1 de junio, en Brasil, se va a autorizar que se haga público la delación premiada de los 77 ejecutivos que se han sometido a ese procedimiento. Y ahí se va a saber en la carpeta Perú quiénes fueron los que recibieron sobornos de esta empresa brasileña. De tal manera que yo creo que con un poco de paciencia, y especialmente a los enemigos venales del expresidente García, podrán conocer toda la verdad, pero no especular así y manciar las honras. O sea, este tuit ha sido solamente como emocional,
que de alguna manera refleja el estado anímico del expresidente, que le duele un poco lo que... Él se hace esta pregunta, yo la verdad lo escuché hace días atrás que él iba a plantear las acciones legales correspondientes, y no sé si lo habrá hecho o no con los abogados que tiene en Lima, pero se hace una pregunta, ¿no? Si es que el penalizar los crímenes de odio también no alcanzaría a aquellos que destruyen la moral de las personas, ¿no? Solamente muy breve en el tema, ¿no? Cuando se ha planteado los temas de investigación, el caso del presidente García, seguro que la comisión indagará todo, pero en el caso del señor Ollantumala no solamente son temas iniciales, ¿no? Concurren otros elementos, concurre la agenda de la señora Heredia, que quisieron eliminarla como prueba y que se ha quedado, que indica algunas reuniones adicionales o montos, concurren, o sea, tú tienes que empezar a juntar elementos de prueba. El caso Toledo concurre Ecoteva, no solamente es que están las iniciales. Entonces creo que ninguno de los dos extremos es bueno, ¿no? Es decir, de frente, porque aparece una inicial, ya decir que esta persona es responsable, o de frente decir que no, hay que investigar, y creo que eso es lo que debe correr. Por el tema de odio, miren, desde que entraba Fuerza Popular y hemos estado en la campaña pasada, he conocido el odio político. No sé si a ese se refiere el presidente García, pero el odio político que existe contra Keiko Fujimori es increíble. Ahora, de ahí a ver el tema de delitos, porque todavía no se ha debatido el tema de crímenes de odio. Se ha debatido un decreto legislativo para ver las formas, no el tema de fondo. Cuando se debate el tema de fondo, cada uno verá su punto de vista en esos temas, ¿no? Pero sí he conocido el odio político, y lo he conocido como le tienen odio político a Keiko Fujimori en la campaña. Fue brutal, ¿no? Bien, el expresidente Ollantumala, por otro lado, hoy día fue citado a una sesión de la Comisión de Defensa que no tuvo quórum y se quejó. Vamos a escucharlo. Por tercera o cuarta vez estoy viniendo al Congreso, asistiendo a las comisiones, en este caso a la Comisión de Defensa, por temas que en realidad ni siquiera involucran la responsabilidad de un presidente de la República o un ministro de Estado. Sin embargo, lo que estamos viendo es una malcriadez de la Comisión de Defensa, que me citan y estamos viniendo y no tienen quórum, solo está la presidenta, y han pretendido que yo vaya a declarar en una comisión sin quórum. Entonces, reitero acá, señalar mi malestar en cuanto al tratamiento que se me está dando por parte de las distintas comisiones del Congreso. Se me llama por un tema de un terreno que el ejército habría en la época de Fujimori, habría concesionado a una empresa privada. Y eso lo han ido negociando o renovando con adendas ese convenio. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República en ese tema? Esa es la pregunta. Y se me cita porque dicen por qué yo le indico a un consejero presidencial que averigüe qué está pasando, porque era un tema público. Y sobre lo que me dice el consejero presidencial, le transmito mi preocupación al ministro de Defensa. ¿Qué más quieren? Y sin embargo estamos viniendo acá. Entonces nos parece ya un abuso de poder contra un presidente de la República, un expresidente de la República. Entonces quiero señalar en ese sentido mi molestia, porque todos me... Bueno, quiero decir lo siguiente. Yo no sé qué corona tiene el expresidente Humala para que porque lo citan 3 o 4 veces al Parlamento ya... y quiero decir lo siguiente, él estaba citado el día de hoy. Hasta ayer a las 10 de la noche todos pensaron que el pleno terminaba ayer. Y de repente el presidente de la Comisión de Constitución dijo que tenía que recoger todas las sugerencias del debate, y se convocó repentinamente el pleno el día de hoy, y eso ha coincidido con la presencia del presidente de Humala, pero no hay ninguna falta de respeto. Yo creo que falta un nivel de coordinación, pero él está obligado a ir, no es tampoco un esfuerzo mayor el que hace en ir. Él tiene que responder por todos los hechos de corrupción en su gobierno. Y segundo es que quiere esto tapar lo que hoy día ha autorizado un juez de levantamiento secreto de las comunicaciones a la señora Nadine Heredia. Y a Jorge Barato también. Ahí se va a conocer verdaderamente lo sustancial. Ahí se va a saber si esta señora, que tenía, como todos los peruanos sabemos, funciones en el Poder Ejecutivo, ha sido la que ha coordinado este proceso de licitación de esta obra que quedó sin efecto, el gasoducto del sur, y que es materia de la investigación. Y yo creo que ahí van a salir también muchas llamadas diarias a los ministros de Estado.
¿Qué dice Luis Galarreta? Para la luz verde. Yo creo que ese es el tema de fondo. Finalmente, la decisión del juez de levantar el secreto de la comunicación es porque creo que esa es una sobrereacción innecesaria, ¿no? O sea, digamos, que citan a una reunión... Un poco estridente, ¿le parece? Claro, yo creo que está victimizando, está haciendo demasiado número para un tema que es muy simple. El señor Humala, pues, no está por encima de los damnificados. Pues. O sea, el Perú está en un tema urgente, claro, que es los damnificados. Todo el Parlamento Nacional amplía su sesión para el tema de los damnificados. Entonces, es evidente que... Pero le avisaron, le pueden haber avisado. Le deben haber avisado, puede haber una descoordinación, pero digamos, esa actitud que tiene, me parece que es absolutamente también inaceptable. O sea, el Parlamento estaba en un tema, no estaba pues de descanso, vacaciones, estaba en un tema importante que eran los damnificados, ¿no? Y por eso está irritado porque lo han pasado a la condición de investigado. Alan García durante 5 años lo tuvo investigado el señor Tejada, y Alan García asistía religiosamente cuando se le emplazaba. ¿Cuál es el problema para que él pueda explicar todas estas compras militares hechas a dedo y en la sombra que se han hecho en los 5 años pasados? Entonces, él tiene mucho que responder, y ahora justamente ha querido tapar este tema con el levantamiento del secreto de las comunicaciones a la señora Heredia, que es en última instancia la que tomaba las grandes decisiones en las compras que han hecho el año pasado, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? Porque el pedido fue de la Fiscalía, ¿no es cierto? Fue a pedido de la Fiscalía Anticorrupción, y el Poder Judicial ha sido el juez Carlos Sánchez Balbuena quien determinó que esta medida sí debería ser aplicada para Nadine Heredia, para los exdirectivos de Odebrecht Perú, Jorge Enrique Simoes Barata, junto a otros 2 implicados en este caso. ¿Y cómo va a ser? O sea, se levantan... sí, hay un colaborador... Sí, claro, operadoras, a las operadoras. Perdón, y estas operadoras le entregan esa información de un tiempo determinado. Así es. Mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Acá hay un colaborador que ha testificado de que la señora Heredia estaba muy interesada directamente al lado de Proinversión para sacar adelante este nuevo modelo fraudulento de la contratación del gasoducto del sur. Uno de los elementos para corroborar ese hecho, a este dicho, tiene que ver con el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que solamente lo puede autorizar un juez por un plazo determinado, y el juez solamente de esa información que le va a dar las operadoras, o sea, las que le dan el servicio a la señora Heredia de sus teléfonos, solamente le darán la información sobre el plazo, y sobre las llamadas, el juez tomará sobre las llamadas que puedan tener relevancia en el proceso. El resto seguirá teniendo el carácter me imagino de reservado. Que el fiscal debe tener el detalle, claro, de las fechas en las que necesitan, porque acá se quiere ver si es que hubo una coordinación de la señora Heredia para este tema. Y en este nuevo escenario donde el que construye la imputación es el fiscal el que tiene que señalar qué tipo de información es la que necesita. La otra no se puede hacer pública porque sigue manteniendo el secreto, la reserva constitucional, ¿no? Bien, gracias a nuestros invitados. Gracias. Nos acabó el tiempo y nos faltaba un tema, pero los 3 que hemos abordado están muy interesantes. No es el aeropuerto de Chinchero, pero vamos a tener oportunidad de mencionarlo de todas maneras en otra oportunidad. Buenas noches, nos vemos mañana.